Hoy es 22 de febrero del 2022. Para nosotros está la lección número 5, semana 3 del primer semestre del 2022, curso de comunicaciones eléctricas. Y la lección pasada, pues, estuvimos trabajando o revisando esta parte en generalidades. Estuvimos pues analizando un poquito y bueno, ahí tenemos que retomar acá, donde estuvimos viendo pues generalidades, algunas cosas muy, tal vez de hasta sentido común, digamos, para nosotros, muchas cosas bastante, creo yo, que claras. Un segundo, que tengo algún detalle aquí está dejando pasar. Sí, ok, hoy tenemos que continuar acá, cerrar esta parte, una parte acá, señales de energía y señales de potencia. Esto es una definición muy básica, pero que vamos a estar utilizando más adelante. De hecho, más adelante hay decisiones que se toman pues con base a saber si una señal es de energía o de potencia. Es una clasificación muy sencilla, pero que tiene pues sus implicaciones. Empezamos con lo que se llaman señales de energía. En términos generales, una señal de energía es una señal que pues en el tiempo conocemos dónde inicia y dónde termina. Puede ser una señal pues que sea, puede ser un voltaje, una corriente, podría ser una potencia también. Y lo que tenemos clarísimo para esa señal es que es una señal, pues como les decía, que sabemos el punto donde, igual, donde inicia, donde termina, y eso nos permite conocer de la señal la energía precisa que tiene esa señal. El requisito para poder clasificarla como una señal de energía es precisamente eso, ¿verdad? Poder tener muy claro el inicio y el fin y poder calcular su energía. Muchas señales cumplen con esta característica, por ejemplo, a la hora que se va a analizar algún tipo de transmisión de información y hay un de datos que se transmiten, se puede calcular de esa manera, ¿verdad? Se sabe cuándo empieza a transmitir, cuándo termina de transmitir y tenemos eso. Entonces eso es lo que consideramos una señal de energía. Entonces, tienen energía finita, ¿verdad? Generalmente forma de pulso y existe durante un intervalo finito de tiempo. Esa es la característica. Una de las cosas que tiene es que la potencia media de la señal es igual a 0. ¿Por qué? Porque la media de potencia se calcula sobre un intervalo infinito de tiempo. O sea, yo tengo mi señal en el tiempo. Como les decía, esto podría ser voltaje, podría ser corriente, podría ser potencia. Para nosotros es lo que es relevante. Y entonces decimos, bueno, sí, la señal viene por acá y es algo así, digamos. Bueno, aquí no podría ser este pedacito porque la señal no puede devolverse, pero no importa. Dejémoslo, el dibujito ahí. Voy a volverlo a hacer para no cuesta tanto. La señal algo así, ¿verdad? Entonces, tenemos que esa es la señal. A la hora de que se calcula el intervalo sobre el cual se va a calcular la potencia promedio, hay que hacerlo sobre un tiempo que es infinito. O sea, yo empiezo aquí, ¿verdad? Y sigo infinitamente en el tiempo. Entonces,
sea cual sea el valor que vamos a hacer, ¿verdad? Para hacer el promedio de la señal, generalmente, lo que hacemos es que tomamos la señal, depende de la característica que tengamos, usualmente la integramos en el tiempo y luego la dividimos entre el tiempo, ¿verdad? Es como la definición. Pues usualmente decimos, bueno, no, voy a dividir la señal en el tiempo después de haberla integrado en el tiempo, ¿verdad? Entonces, digamos, una señal x de t, donde ese x de t pues puede ser v y p. Entonces, para sacar su valor promedio, que es como su valor CD, digamos, hacemos esto. Entonces, cuando la señal está pues claramente identificada, pues tiene un inicio y un final. Entonces, es este límite de, bueno, aquí nada más hay que agregar, digamos, habría que agregar que es el límite donde t tiende a infinito. Sin embargo, es muy claro que para la integral, si esto es t0 y esto es 0, ¿verdad? Estos límites, pues este sigue siendo 0, pero este se convierte en t0, ¿verdad? Porque es un límite finito. Pero este sí se convierte en infinito. Entonces, a la hora de hacer eso, esto tiende a 0. ¿Ok? Entonces, por eso se dice que la potencia de la señal tiende a 0. Ah, bueno, y como es potencia, perdón, si fuera v e i, sería al cuadrado, perdón, se me fue eso. Se me fue eso aquí. Si fuera v o i, ¿verdad? Sería al cuadrado. Y si es p, pues no es al cuadrado, ¿verdad? O sea, ese valor al cuadrado es únicamente si es v o i. Me está yendo eso ahí. Si fuera potencia, nada más se pone potencia ya. El detalle es que se divide entre ese infinito, ¿verdad? Entonces, tiene energía finita, característica, ¿verdad? Energía finita y potencia cero. Esa es la característica de una señal de energía. Entonces, ahora aquí sí más formalmente, si la señal se representa por f de t, donde puede ser tensión o corriente nada más, y se calcula, y aquí viene un concepto, lo que se llama potencia normalizada. Potencia normalizada, tal vez nada más decir eso sería bueno, que es una visión un poquito más formal antes. La potencia normalizada es una potencia que se usa mucho en comunicaciones, que es una potencia que se calcula en un ohmio. Entonces, nada más mencionar eso, porque es muy claro, porque la potencia es igual a v cuadrado entre r, o bien r por i cuadrado, ¿verdad? Pero si hacemos r igual a un ohmio, entonces esa potencia es igual a v cuadrado o bien a i cuadrado. Se usa muchísimo así para hacer cálculos únicamente con la señal, sin pensar en la carga. Una vez que se tiene un valor de potencia normalizada, si esa potencia normalizada hay que aplicarla a una carga, bueno, es muy sencillo. Si se calculó a partir de un voltaje, es dividirlo entre la carga. Y si se calculó a partir de una corriente, es multiplicarlo por la carga. Entonces, el valor de potencia normalizada es muy útil porque es un valor que hace referencia a la señal solita. Lo vamos a utilizar montones. De hecho, la mayor parte de las veces trabajamos con potencias normalizadas a menos que se indique lo contrario. Entonces, casi siempre son potencias normalizadas a menos que se indique que se trabaja en una carga de tanto. Entonces, acá, si utilizamos una potencia normalizada y f de t es una señal ya sea de voltaje o corriente, pues la potencia es simplemente f de t al cuadrado. Eso es todo. Ahí el valor absoluto en realidad hasta queda sobrando porque siempre va a quedar, va a ser el mismo valor, ¿verdad? Pero bueno, formalmente anda por ahí. Entonces, la señal de energía, la energía sabemos
que es igual a watts por segundo, ¿verdad? Entonces lo que uno hace es integrar eso. Entonces la energía es la integración en un intervalo de tiempo de F de T de T. Y si ese valor es finito, la señal es de energía. Como bastante sencillo según la definición. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Ejemplos de este tipo. Un pulso rectangular es una señal de energía. Lo que se podría llamar un pulso senoidal, o sea, una muestra o una selección de la señal senoidal. Un pulso exponencial bilateral se puede considerar señal de energía, aunque este tiene asíntotas. Generalmente hay un punto donde ya consideramos que la señal se hace cero, entonces la podemos considerar de esa manera, un pulso gaussiano también. Además, que si uno hace el cálculo rápidamente converge, ¿verdad? Aunque la señal sea asíntota, en ambos casos, ya hay un punto donde la señal convergió y entonces el valor es finito, ¿verdad? Tiene energía finita. Pues esa es una definición que más adelante vamos a estar utilizando. Más adelante simplemente decimos, bueno, como esta señal es de energía, como esta señal es o señal de potencia, que es la que vamos a definir ahorita. Señal de potencia es aquella que por el contrario tiene una potencia promedio mayor a cero y finita, ¿verdad? Como las señales periódicas, o sea, aquí estamos hablando de que tiene una señal de este tipo, donde esto es el tiempo, nuevamente esto es voltaje o es corriente, y entonces la señal generalmente, digamos, periódica, la señal más sencilla o más común que utilizamos es la señal senoidal, por ejemplo. Bueno, eso me quedó horrible, pero para que tengan una idea. Y esta señal sigue por siempre, ¿verdad? Por lo menos teóricamente, digamos, si ustedes van a analizar la señal AC del tomacorrientes de la casa, ustedes no saben cuándo inició y en buena teoría nunca se detiene. Entonces, esta señal tiene un valor promedio, que es mayor a cero. Aunque bueno, por ejemplo, con una señal de estas hay que hacer truquillos para calcular el valor promedio, ¿verdad? Porque si yo calculo el valor promedio así como tal, pues es bien sabido que las áreas positivas son iguales que las áreas negativas y me da cero, ¿verdad? Entonces, si lo calculo en la señal normal, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que agarrar la potencia, ¿verdad? Entonces, para agarrar la potencia, nuevamente, voltaje al cuadrado. Cuando yo hago el voltaje al cuadrado, ya obtengo esto, ¿verdad? Todo es positivo. Y entonces después nada más calculo aquí el valor promedio, que me va a dar un valor diferente de cero, porque es el valor de potencia promedio. Ahora, la única manera de sustentar una potencia finita mayor a cero, ¿verdad? De un intervalo infinito de tiempo, es que necesita energía infinita. Ahora, de repente uno puede decir, bueno, sabe, ¿cómo? Energía infinita. Nada tiene energía infinita, ¿verdad? Incluso, no sé, el sol que está tirando energía y por siempre jamás, en algún momento se va a acabar, ¿verdad? Bueno, por lo menos no es previsible en un intervalo de tiempo bien definido, finito, que la energía se acabe. Entonces, nuevamente, es como, volvemos al asunto, por ejemplo, de la energía eléctrica de las casas. No es, bueno, se supone, ¿verdad?, que es una energía que siempre va a estar ahí. De igual manera, si ustedes se ponen a analizar, por ejemplo, los datos de un equipo, ¿verdad? Ustedes tienen que seguir un enrutador. Y entonces él está enviando datos, está enviando señales binarias, ¿verdad? Más fácil representarlo así. Se supone que esos datos siempre están ahí. Entonces son señales de ese tipo. La relación que debe cumplirse entonces a partir de ahí es que esto que está acá, ¿verdad? Que es, vean aquí, esto es potencia normalizada. Esto aquí es el promedio de la potencia normalizada, ¿verdad? Entonces, esto es la potencia promedio. Acá, en un intervalo lo suficientemente grande,
porque entre más grande sea el intervalo, pues mejor. Y entonces tiene que estar que no sea ni cero ni infinito, ¿verdad? Tiene que ser un valor finito. Entonces esto lo que me dice es precisamente que debe tener un valor finito. Entonces, sí, ahí tenemos señales senoidales de este tipo, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Uno tiene las señales ahí, entonces, la señal, bueno, aquí medio se ve la verde, es esa y pues va a tener un valor finito, ¿verdad? Una señal diente de sierra, una señal cuadrada, etcétera, ¿verdad? E incluso señales de ruido, que de hecho eso las vamos a tener que estudiar y demás, y el ruido es un tipo de señal de potencia. ¿Por qué? Porque es una señal que siempre está ahí, ¿verdad? No voy a definirlo ahorita, pero digamos, siempre está ahí. Entonces es un tipo de señal de potencia. Y esa definición la vamos a tener que estar utilizando bastante. Toda señal en el mundo real, ¿verdad? Tiene, o sea, no, vean que una señal de potencia, ¿verdad? Que tenga una energía infinita, lo que les decía, eso suena raro, ¿verdad? Entonces, en el mundo real, en realidad, las señales son de energía, pero algunas señales se estudian como si fueran de potencia. O sea, generalmente depende del periodo de observación. Entonces, si para nosotros es significativo, por ejemplo, entonces como cuando queremos hacer un promedio de una señal de datos en un rato y es una señal que está constantemente todos los días ahí funcionando, pues la podemos considerar como señal de potencia. Eh, la señal del tomacorriente es lo que les decía, ¿verdad? Uno dice, ah, bueno, no, esta señal se supone que siempre tiene que estar ahí, entonces es como que siempre va a estar ahí. No es previsible un punto donde la señal va a dejar de funcionar. Entonces, qué sé yo voy a estudiar esta señal del tomacorriente para sacar cálculos para algo y ver cómo se comporta, porque necesito saber un equipo que lo va a tener conectado durante una hora, cómo va a funcionar. Bueno, entonces en ese caso la podemos considerar como señal de potencia. Entonces se hace de esa manera. Es como se suele considerar. Entonces tengan claras esas dos definiciones que son relevantes. Ok. Sí, Para que sea de potencia, ¿tiene que tener periodo o puede ser como, como la del aperiódica, ruido? por ejemplo. Sí, Sí, sí. como el ruido que no Ajá. tiene un patrón. Correcto, sí. Sí, sí, digamos, generalmente, digamos, como dice aquí, las señales periódicas son de ese tipo. Entonces sí entran, pero no son las únicas. Ujú. Entonces el ruido es una señal de potencia. Lo que les decía, los datos no son periódicos. Ujú. Si volvemos a las definiciones que hicimos hace un par de semanas de información y demás, si los datos fuesen periódicos, serían predecibles y a su vez, si fuesen predecibles, no tendrían información. Entonces, no sirven, ¿verdad? Como datos, no es la característica de los datos. Y son de cualquier forma menos periódicos. Los datos no son periódicos, ¿verdad? Entonces, es una señal de potencia también. Entonces, sí, no es requisito que sea periódico, pero las señales periódicas sí son de potencia, ¿verdad? Toda señal periódica es de potencia, pero no toda señal de potencia es periódica. Tal vez esa es la definición. Ujú. Gracias, profe. Pura vida. Ahora, algunas relaciones que son relevantes, que nos ayudan acá, de Parseval, porque las vamos a utilizar más adelante, entonces nada más como recordatorio. Para señales de potencia, entonces la relación de Parseval implica que la potencia media de una señal equivale a la suma de las potencias en cada uno de los componentes de frecuencia, en los armónicos. Básicamente, estas relaciones las utilizamos entonces para señales de potencia. Básicamente, Parseval lo que hace es relacionar la expresión de potencia
para señales representadas en el tiempo o en frecuencia. Entonces, la potencia, ¿verdad? Lo que está aquí. Entonces, vean que esto es que la potencia de la señal, esto sería la potencia media o potencia promedio para nosotros ahorita lo vemos igual. Entonces, esta es la definición básica, ¿verdad? Tal vez lo único que habría que agregar ahí es que con un límite que tiende a infinito, ¿verdad? Y tal vez aquí voy a mencionar una cosita acá para estas señales. Cuando uno dice el límite que tiende a infinito, esto es, y tal vez un poco con la consulta de hace un momento, esto es cierto, digamos, para una señal de estas. Para una señal periódica basta un periodo, ¿verdad? Pero para una señal periódica esto no le hace daño. Entonces esta es una definición suficientemente general, ¿verdad? Pero si la señal no es periódica, sí hay que poner el límite. Entonces, bueno, aquí, puesto pues aquí de esta manera, digamos, si uno hace un TP, ¿verdad? Que tiende a infinito para cualquier señal, entonces uno puede analizar para esa misma señal las componentes de frecuencia y se hace una suma de los componentes armónicos, ¿verdad? Al cuadrado, tiene que ser igual. Entonces esa relación de Parseval es una relación importante que pues por ahí la utilizamos para hacer relaciones en el tiempo y en la frecuencia, representaciones de Fourier, básicamente. Ahora, esto es lo que se llama la relación de Parseval. Luego tenemos el teorema de Parseval, que también se le llama teorema de energía de Rayleigh, que es que la energía total, calcula la energía, digamos, está basado en ¿verdad? Se puede calcular a través de la energía por unidad de tiempo, ¿verdad? Como de la densidad de energía. Mira, a través de la energía por unidad de tiempo, esto más bien es de la potencia, yo creo acá. Porque potencia por unidad de tiempo me da energía. Entonces ahí hay un... tengo que aclarar de eso, más bien es potencia, ¿verdad? Entonces, se puede calcular, porque esto es potencia, ¿verdad? Esto es potencia. Entonces, cuando yo integro, me queda por unidad de tiempo. Entonces, esto es energía. Entonces, que la energía la puedo calcular por acá, o la puedo calcular, ¿verdad? A través de lo que se llama la densidad de energía, que es la representación en frecuencia de la señal, ¿verdad? Básicamente es esto que está aquí, y entonces eso me da energía. Esa energía son joules, ¿verdad? Unidades de energía, y entonces tenemos esa otra relación. Una para potencia y otra para energía. ¿Ok? Entonces eso es importante, digamos, aclararlo, tener ahí la relación entre ellas. Ahora, para señales de energía, eso se convierte cuando la señal es propiamente de energía, entonces, bueno, sí, aquí hay que poner el límite. Esta venía sin límite porque esta está acotada en el tiempo, ¿verdad? Acá, para señales de energía, pues le ponemos el límite, que es la potencia, ¿verdad? Y la energía, pues está de esta manera. Es como la definición que vamos a tener para ambas señales. Entonces ahí son relaciones, estas son teóricas, ¿verdad? No son de ahorita. Son de ahorita, sino que son teóricas que son importantes, digamos, de estar, de chequear, ¿verdad? Y tener a mano porque se necesitan de vez en cuando. Otro tema de estos que andan por ahí, que son varios. Espectro radioeléctrico y legislación. Bueno, primero, ¿qué es el espectro electromagnético? Esto se conoce de TEM, ¿verdad? Es la distribución del conjunto de todas las ondas electromagnéticas según su frecuencia
o longitud de onda, ¿verdad? Es una distribución. En algunos lados hablan también de una clasificación. Entonces simplemente eso es una clasificación. Entonces es tomar las señales, ¿verdad? Decir, bueno, por frecuencia y clasificarlas y decir, bueno, de aquí a aquí la llamo tanto, ¿verdad? Entonces de aquí a aquí tanto y se hacen bandas de frecuencia, ¿verdad? Bandas de frecuencia de las señales y eso es lo que se llama el espectro, ¿verdad? Toda la clasificación. Dentro de eso, aquí está todo, incluso la luz visible, lo que se utiliza en rayos X, rayos gamma, etcétera. Todo está ahí. Dentro de eso, hay una porción que se utiliza para comunicaciones. Lo que se utiliza para comunicaciones, que es de gran utilidad, que representa plata, ¿verdad? Etcétera, que es lo que utilizamos para transmitir información, eso se llama espectro radioeléctrico. Es la distribución del conjunto de ondas electromagnéticas que permiten la transmisión de señales de información. Entonces, el espectro radioeléctrico es un subconjunto del electromagnético. Para nosotros este es el relevante para este curso, ¿verdad? El electromagnético en su totalidad no lo es para el curso porque, como les dije, tiene los efectos de radiación solar y muchos otros que no vemos. Dentro de lo que es el radioeléctrico, entonces tenemos las bandas de comunicación que están establecidas. Entonces, por ejemplo, aquí de 3 kHz a 30 kHz, very low frequency, de 30K a 300K low frequency, de 300K a 3 megas medium frequency, aquí high frequency hasta 30 megas, very high frequency entre 30 y 300, ultra high frequency 300 a 3 gigas, super high frequency de 3 a 30 y la más alta, extremely high frequency de 30 a 300. Estas son las bandas tradicionales que se utilizan para transmitir información. Durante muchísimo tiempo se trabajó en ondas cortas, toda esta parte, luego se ha ido pasando, ¿verdad? Televisión, VHF, se trabajó muchísimo por acá. Hoy en día andamos mucho aquí en ultra high frequency, ¿verdad? UHF, porque aquí tenemos las bandas celulares y demás que llegan como hasta 3 gigas, y ya una parte de ese HF también, ¿verdad? Porque tenemos las bandas, por ejemplo, de 5 gigas, por ahí. Entonces, eso es el espectro. Para nosotros esto es relevante. Es importante, pues, conocer la existencia de las bandas, más o menos ubicarse en sus valores. No precisamente sabérselas full memoria, pero bueno, hay que tenerlas pues, bien claras. Aquí una tablita, ¿verdad? Con las mismas, ¿verdad? Desde VLF, Very Low Frequency, hasta Extremely High Frequency, con algunas de sus características. Tal vez mencionar que las bandas más bajas pues permiten menor tasa de transmisión de información, son más lentas, son señales más lentas. Si yo quiero transmitir mucha información, necesito señales que varíen rápido. Entonces estas son más bajas, pero estas tienen gran longitud de onda. De hecho, creo que aquí venía, ¿verdad? Las longitudes de onda. Véanlas acá. Aquí, por ejemplo, la longitud de onda va de 100 kilómetros a 10 kilómetros. De 10 kilómetros son kilómetros, un kilómetro 100 metros, ¿verdad? Recuerden que conforme sube la frecuencia, la longitud de onda baja y viceversa. Y aquí vean que aquí ya andamos de longitudes de onda de milímetros. Resulta que estas longitudes de onda, entre más grande sea la longitud de onda, estas de gran longitud de onda, permiten transmisión con más facilidad, digamos, por lo menos en propagación terrestre a largas distancias. Entonces, por ejemplo, aquí very low frequency, enlaces de radio gran distancia. De hecho, existen, está comprobado que, por ejemplo, alrededor de la Tierra, con la banda adecuada y pues con los cálculos adecuados, en la dirección adecuada, la potencia adecuada y demás, se ha logrado radiar. Bueno, no es una parabólica exactamente, tal vez habría que dibujar otro tipo
de antenita, digamos, se han hecho experimentos donde se envía radiación y curiosamente esa longitud de onda como que se adhiere muy bien a la Tierra y se ha visto que le logran dar la vuelta al mundo. Totalmente, así, ¿verdad? Se envía radiación por un lado y con la dirección adecuada, ¿verdad? No lo vamos a mandar ahí con Monte Everest de por medio, porque eso pues es un obstáculo muy grande, pero logra atravesar muchos de los obstáculos naturales, tal vez no el más grande, pero sí logra eso. Entonces permite gran propagación. Hoy en día, pues tal vez no es tan relevante como hace algunos años, ¿verdad? Hoy en día tenemos fibra óptica y tenemos internet y muchas cosas, pero bueno, es una característica importante. Sin embargo, la propagación en el espacio de estas ondas sí es más complicada y tiene el gran detalle de que la antena está relacionada con la longitud de onda, entonces necesitamos longitudes de onda enormes para trabajar acá. Hoy en día la tendencia es más bien trabajar en altas frecuencias, ¿verdad? Trabajar en altas frecuencias, ir subiendo en frecuencias, como les decía, mucho hoy en día por acá, ¿verdad? Entre V y UHF, ¿verdad? Y SHF, aquí bandas celulares, el 5G va a andar como por ahí. Es como la tendencia y eso me permite tener antenas más pequeñas en dispositivos móviles. Sin embargo, por ejemplo, para tener cobertura 5G y celulares y eso se requiere muchas antenas porque la propagación no es tan alta, digamos. Entonces, bueno, es algunas de las características. Esta es como la clasificación más difundida. Pero también se utilizan para microondas. Hay una clasificación, por lo menos importante, que lo conozcan ahorita, que lo escuchen mencionar, para microondas, o sea, para lo que son parabólicas, ¿verdad? Todo lo que son microondas ya se transmiten con parabólicas. Y se utilizan estas bandas, banda L, S, C, X, KU, K y K, que son, vean que son rangos más pequeños, de 1 a 2 GHz, de 2 a 4, 4 a 8, 8 a 12, 12 a 18, 18 a 27, 27 a 4. Entonces, por lo menos sepan eso, digamos. Si ustedes ven, por ejemplo, el receptor de una banda, de una antena parabólica, que ustedes, por ejemplo, si tienen Sky en la casa o alguna, no sé, Claro TV, alguna de esas, generalmente el receptor, generalmente es una cajita que se le llama un LNB, un bloque de bajo ruido, low noise block, y generalmente uno lo va a ver ahí, que trabaja en algunas bandas. Entonces, por ejemplo, es muy común que trabajen en banda C, por ahí. Es bastante común el trabajo de todos estos receptores comerciales. Hay unos que sí trabajan en bandas K y otras por ahí. Entonces, bueno, para que lo tomen en cuenta en cuanto a las bandas, por lo menos escúchenlas mencionar ahorita y sepan de su existencia. Ahora, a nivel de legislación, hablar un poquitito por acá. A nivel global, a nivel mundial, ¿qué tenemos? Bueno, a nivel global, quien dicta muchas de las normas y los estándares es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, International Telecommunication Union. A veces uno lo ve como Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT en español, a veces sale por ahí. Este es el ente mundial que es una organización que dicta muchas normas para estandarizar alrededor del mundo. Los países pueden formar parte y seguir las recomendaciones de la ITU o son soberanos de no hacerlo, pero claro, siempre pues aquí menciono, imagínense en Costa Rica que dijera, no, yo no quiero ser parte de la ITU, me niego y yo voy a hacerlo como me da la gana, ¿verdad? Y entonces llego y establezco y digo, no, en Costa Rica los celulares van a trabajar de 500 a, no sé,
700 megahertz. País es soberano de hacer eso. Y dice, aquí la legislación dice que los celulares trabajan ahí, porque las otras bandas de 700 a, no sé, a 10 gigas, ¿verdad? Las vamos a utilizar para ver tele. No sé, podría ser. Bueno, en el momento en que hagamos eso como país, imagínense cuando lleguemos a la petición y le digamos a Apple, mira, vos nos puedes hacer iPhone, pero que trabaje en esta banda, no en la otra. Especiales para Costa Rica, solo para Costa Rica. Y también el Wi-Fi, necesitamos que trabaje ahí en la bandita, no de 2.4 GHz, sino que es que aquí el presidente se le ocurrió de 900 a 900, en una banda de 900 MHz, ¿verdad? Imagínense lo que tiene como consecuencia salirse de la estandarización para un país, especialmente un país pequeño como nosotros. Hace mucho Rusia estaba fuera de la ITU y la banda FM era diferente, la de todo el mundo. Pero vean el tamaño de Rusia, ¿verdad? Lo pueden hacer, hasta pueden iniciar sus guerras y todo, ¿verdad? Como la crisis que hay ahorita, pero un país como Costa Rica no puede, ¿verdad? Entonces, la estandarización es muy conveniente, ¿verdad? Para establecer las comunicaciones mundiales, si no nos convertiríamos en Corea del Norte. Entonces, esta es una división de las Naciones Unidas para coordinar el uso del espectro radioeléctrico, ¿verdad? Promover cooperación, asignación de órbitas espaciales, mejorar infraestructura en telecomunicaciones, desarrollar estándares técnicos y demás. Esto es lo que ha hecho posible la comunicación a los niveles que las tenemos hoy en día, gracias a lo que tenemos ahí como la ITU. Hay que pagar para ser miembro de la ITU y entonces cuando se es miembro, pues hay algunas ventajas, tampoco es un montón de plata para un estado, digamos que funciona bien y tiene sus grupos que desarrollan estándares y demás. En Estados Unidos, pues no podemos dejar de lado mencionar la Federal Communication Commission, la FCC. La FCC es relevante porque Estados Unidos es un mercado muy grande. Nosotros mucho le vendemos a Estados Unidos, muchos de nuestros productos los importamos de Estados Unidos, entonces se cumplen muchas normas de la FCC. Muchos de los productos que se desarrollan en zonas francas costarricenses y demás tienen que cumplir con las normas de la FCC, de no interferencia, de bandas de frecuencia y demás. Entonces, pues hay buena probabilidad que ustedes, depende de dónde vayan a trabajar, tengan que estar leyendo normas de la FCC. Generalmente la FCC sigue normas de la ITU, pero cada país tiene particularidades, ¿verdad? La ITU generalmente da estándares muy generales y cada país desarrolla reglamentos más específicos. Entonces hay que cumplirlos, como por ejemplo la carcasa, la protección electromagnética de aparatos y cosas así. Todo eso se ve por ahí. Entonces nosotros recibimos mucho de la FCC, ¿verdad? Para trabajar en ese mercado y tener compatibilidad. A nivel de legislación, pues hay que decir, en primera instancia las leyes las hace la Asamblea Legislativa. Los padres de la patria son los que determinan el uso del espectro radioeléctrico. Eso se hace por ley. De hecho, el espectro radioeléctrico se considera un recurso natural y es propiedad inalienable del Estado. Y el Estado es el que lo asigna. Aunque hay mucha tela que cortar por ahí en cuanto a concesiones de televisión, radio, un montón de cosas, ¿verdad? Pero bueno, es el Estado el que tutela esto. Y como son leyes, eso lo ve la Asamblea Legislativa, que es el que tiene la palabra, ¿verdad? A nivel de gobierno, de ejecutivo, el Viceministerio de Telecomunicaciones realiza recomendaciones técnicas, reglamentos, estudios y otros. Eso es una dependencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, por eso la última T. Parece así como anecdótico. Resulta que como el espectro radioeléctrico es un recurso natural, por definición, los padres de la patria lo habían puesto antes en el Ministerio de Recursos Naturales. Antes estaba el Viceministerio de Telecomunicaciones, era una dependencia del MINAE. Antes se llamaba MINAET, ¿cómo es? Ministerio Naturales, Energía y Minas, se llama algo así.
No, eso ya lo de mí no le quitaron. Bueno, recursos naturales, ¿verdad? El que ve los parques nacionales y todo esto. Y tenía una T, que era telecomunicaciones, que nada que ver, ¿verdad? Imagínense, el ministro generalmente son biólogos y gente pues, que sabe de esas áreas de recursos naturales y tenían que decidir sobre tecnología. Entonces, bueno, después ya lo pasaron al MISIT, enmendaron la torta y está ahí. Hay que entender muy bien la relación y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque ustedes como de futuros ingenieros no pueden infringir la ley, ¿verdad? Uno no puede llegar y hacer un aparatito que transmita bandas prohibidas, por ejemplo. Puede meter a la cárcel, literalmente. O tener que pagar mucha plata. Entonces uno tiene que seguir las normas generales que establece la asamblea. La asamblea hace normas muy, muy generales. Luego el MISIT se encarga de hacer reglamentos que velen por el cumplimiento de las normas generales. Y luego, bueno, ahí en el MISIT, aquí mencionar, tiene una división de espectro radioeléctrico y redes de telecomunicaciones, una de evolución de mercado de telecomunicaciones y una dirección de concesiones y normas, que se dedican generalmente a tener como ordenadito el asunto, ¿verdad? Es que la asamblea, por ejemplo, dice, no, las bandas celulares van a ser tales y tales y tales, ¿verdad? Y se pueden dar en concesión aquí y allá, pero la asamblea no dice cuál es el proceso para dar una concesión, cómo se va a hacer, los oferentes, cuál es el proceso para ordenarlo, todo ese tipo de cosas lo hace el viceministerio de Telecomunicaciones. Y entonces tiene diferentes oficinas para trabajar en eso. Y lo crean o no, aquí hay mucho ingeniero en electrónica trabajando, bastantes ingenieros en electrónica trabajan en esta área en conjunto con economistas, abogados y un montón de gente, porque se necesita gente que sepa la parte técnica y las partes comerciales y demás. Y después tenemos la SUTEL. La SUTEL está más abajo. Ya la SUTEL se encarga de la ejecución de la ley que está expresada a través de reglamentos y la SUTEL se encarga de esta parte. Entonces, las empresas tratan directamente con la SUTEL, ¿verdad? Entonces, tal vez aquí decir que, bueno, si la SUTEL se encarga de todo eso, es la Superintendencia de Telecomunicaciones, entonces, si yo necesito una frecuencia, tengo que ir a la SUTEL a hacer alguna solicitud, tengo que tratar con ellos, a ellos se les paga lo que hay que pagar, ellos establecen las tarifas con base a reglamentos hechos por el Viceministerio de Telecomunicaciones, ¿verdad? Ellos son los que se encargan de la ejecución de todo lo demás. Entonces, esto es importante. Si ustedes el día de mañana, si quieren montar una empresa y quieren vender equipos de telecomunicaciones, tienen que entrar en todo esto. Uno trata directamente con la SUTEL, pero la SUTEL ejecuta los reglamentos y las normas hechas por el viceministerio, que a su vez tienen que obedecer la ley hecha por la asamblea. Entonces es toda una parte pues que pues es interesante esa parte. Para nosotros, pues la Ley General de Telecomunicaciones es la que norma todo lo que son comunicaciones, ¿verdad? Entonces esa parte es importante que hay que seguir, la verdad, y ahí están las normas de todo, ¿verdad? Cómo está ordenado todos los permisos y demás, lo que son bandas libres, bandas que se pueden transmitir sin permiso bajo ciertos parámetros y demás. Y luego, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias es el plan que, que se encarga de establecer la distribución del espectro radioeléctrico, sus usos y demás. Entonces el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, que se le llama el PNAF, es muy importante, porque es el que dice cómo operan las frecuencias, cómo se dividen, cómo se administran y demás. Entonces la SUTEL todo tiene que hacerlo trabajando según esa parte. Aquí una imagen únicamente casi que decorativa, pero esto es hecho pues precisamente creo que por el MISIT. Ya es un poquito vieja, no han vuelto a actualizar, por lo menos últimamente no encontré una distribución del espectro radioeléctrico, igual se vería muy parecido. Entonces aquí, o sea, esta imagen no permite leer ni papa,
Como por eso les digo que es ilustrativa nada más. Pero aquí, digamos, lo que se lista son bandas de frecuencia, ¿verdad? Estos son bandas de frecuencia y dicen para qué se usa cada una, ¿verdad? Por ejemplo, aquí radiodifusión televisiva, ¿verdad? Ahí está ahora la televisión, telefonía, fijo, móvil, ¿verdad? Radiolocalización, algo así, por acá dice aficionados, etcétera, ¿verdad? Y hay toda una asignación de frecuencias. Generalmente, de toda esta asignación está dada en concordancia con las recomendaciones de la ITU, generalmente, aunque pueden haber pequeñas diferencias, especialmente en bandas no tan súper estandarizadas. A veces hay algunos detalles ahí, qué sé yo, bandas de comunicación. Recuerdo que hace un tiempo había un problema con bandas de radio, ahí se establecen cuáles bandas, por ejemplo, son frecuencias para policía, para emergencias, y que por ley, por ejemplo, es prohibido intervenirlas porque tienen que ser bandas libres para esas comunicaciones, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno, si no conoce la ley, ustedes vienen y, ¿sabes? Han visto que no es la primera vez que me pasa esto y todavía no sé por qué me pasa eso. Si uno viene y trabaja en bandas de frecuencia policiales, por ejemplo, de emergencia o así, uno hace un aparatito que trabaje en esas bandas que son prohibidas, facilito, lo meten a uno a la cárcel, sin mucho problema, porque eso es penado por ley, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado ahí. Y se tutela generalmente eso. Nosotros, en cuanto a esta parte, generalmente lo que hacemos es que hay un egresado de electrónica que trabaja en la ARECEP, en la SUTEL, perdón, en la SUTEL. Y entonces hacemos una charlita con él y después hacemos ahí como un cuesito de lo que él habla, como para que nos explique un poco mejor esto, que es materia que yo sé que no es del agrado de muchos, a algunos les parece interesante, otros dicen, no es tan interesante, pero es que sí es útil, digamos, es importante conocer esto porque uno no puede alegar ignorancia ante la ley y si uno mete las de andar en algo se puede ver en problemas legales muy fuertes, entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí nada más espectro radioeléctrico para servicios móviles, ¿verdad? Que es uno como muy de moda ya también, esto está un poquillo viejo, 850, 1800, ¿verdad? Lo que tenían hice Movistar, claro. Y aquí no tenemos todavía definido 5G, aunque sí está definido, creo que anda como entre 2 y algo por acá. Es lo que se maneja y la distribución entre los operadores. Ok. Entonces, bueno, eso es importante. Lo de la charla ahí se les estará comunicando. Generalmente hacemos la charla en un horario probablemente fuera de clases porque lo que hacemos es reunir los demás grupos de telecomunicaciones en una sola charla. Entonces, bueno, por ahí se les dice, la charla se graba. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, bueno, si no hay dudas, entonces no hemos terminado, nos falta un detallito acá, un repaso ahí de señales muy rápido, pero hagamos la pausita y acostumbrada, estiren piernas y demás, y ya casi venimos para terminar eso y empezar la otra parte, el otro tema del curso. Entonces ya casi seguimos. Bien. Ya se descuadró esto. Ahí está. Bien. Lo que queda acá nada más, un cito, y para ponernos de acuerdo con algunas cosas, que esto es relevante. Algún repaso en cuanto a lo que son señales, clasificación de señales, pues tenemos continuas y discretas, creo yo que eso es bastante conocido, ¿verdad? Señal continua, señal discreta, entonces, bueno, obviamente esta es discreta, esta es una señal continua,
Analógicas y digitales, ¿verdad? También, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Entonces las señales analógicas pues son continuas y las señales, lo que llamamos digitales, pues son señales discretas, básicamente. Ahí son como definiciones y muy claras, digamos, que se utilizan normalmente. Entonces hay algún repaso nada más. Lo que son señales reales y complejas, ¿verdad? Pues según el valor que puede obtener la variable, la variable dependiente, que sí puede ser valores reales, imaginarios. Pues eso es como un repaso ahí muy rápido. Señales periódicas y no periódicas también, ¿verdad? Simplemente para que sea periódica, pues el valor debe repetirse después de lo que llamamos un periodo, ¿verdad? Y cuando no es periódica, pues simplemente no se repiten, ¿verdad? Los valores. Luego señales causales y no causales, ¿verdad? La señal causal es aquella que empieza cuando empieza el tiempo, ¿verdad? Una señal no causal es una señal que empieza antes de que empiece a correr el tiempo. Esa definición es importante porque a veces la matemática nos da soluciones para señales no causales. Eso quiere decir señales que deberían iniciar antes del tiempo. Entonces son señales que no se pueden cumplir en la vida real. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Entonces, una señal causal es aquella que vale cero para tiempos menores que cero, ¿verdad? Entonces, básicamente, en su definición continua o discreta. Aquellas señales que tengan algún, o sea, que si son no causales, tienen el detalle ahí de que las señales que son no causales no se pueden implementar en la vida real. Y hay soluciones de ese tipo. Eso es lo que explica, por ejemplo, el por qué no pueden haber filtros ideales. O sea, cuando uno ve un filtro ideal y uno dice, quiero un filtro pasabanda ideal. Cuando uno hace el filtro pasabanda, ¿verdad? En frecuencia. Y entonces uno dice, sí, tiene que ser así, con bordes perfectos y demás. Cuando uno hace esto es en frecuencia, ¿verdad? Cuando uno hace la transformada de esto al tiempo, entonces uno lo lleva al tiempo y resulta que la transformada de eso requiere que uno tenga una respuesta en el tiempo antes de que se le aplique una señal. Y eso es una no causalidad, entonces eso es lo que nos dice de manera directa, que por más que busquemos esa piedra filosofal, nunca la vamos a encontrar, ¿verdad? Nunca vamos a encontrar un filtro perfecto. Entonces, bueno, algunos detalles por ahí. Señales determinísticas y aleatorias. La determinística es aquella que está descrita por una función y que es totalmente predecible a futuro, ¿verdad? Como una señal senoidal. Una señal senoidal, debido a que está escrita por una función, pues a futuro uno puede decir exactamente, bueno, en tanto tiempo este es el valor que va a tener y así. La señal aleatoria de la que no se puede determinar con certeza a futuro y entonces hay que hacer una descripción probabilística de ella, ¿verdad? Porque no sabemos exactamente cuánto va a valer, entonces de la manera es con probabilidad decir, bueno, va a valer tanto. Eso es lo que llamamos una señal aleatoria, que es un poco lo que vamos a ver hoy mismo, empezamos a hablar de ello. Algunas señales importantes, esto es más que todo para ponernos de acuerdo, porque a veces algunos libros pueden tener definiciones ligeramente distintas, entonces aquí lo que se quiere es uniformizar. ¿Por qué? Porque hay preguntas de examen que trabajan ahí con valores distintos y de repente entonces hay que chequear eso. Entonces el impulso unitario, ¿verdad? Es el impulso acá,
que es 0 fuera de acá y es, mira, sí, delta de t es igual a 0 para todo t diferente de 0. Y aquí sí tiene un valor, básicamente, ¿verdad? El área bajo la curva es 1. Entonces, quiere decir que el área aquí es 1, eso es lo que hace que sea un pulso infinito. Tiene una propiedad, que es la propiedad de filtro o muestreo, ¿verdad? Que es que cuando yo multiplico el pulso unitario por una señal y la integro, pues me da una muestra de la señal. Entonces es una función matemática hecha para muestrear. Entonces se suele utilizar mucho para hacer muestras de señal. Entonces cuando se tiene una señal analógica que varía ahí en el tiempo, entonces se utilizan pulsos unitarios para matemáticamente poder muestrear la señal, ¿verdad? Y poder obtener los valores de la señal en ciertos puntos. Básicamente eso es lo que se refiere. La transformada de Fourier del pulso unitario, ¿verdad? Es una constante y es una constante de valor 1. Nada del otro mundo, ¿verdad? Entonces este es el par de transformada. Recuerden los pares de transformada, ¿verdad? Así estamos en el tiempo, así estamos en frecuencia y, bueno, y viceversa, ¿verdad? Lo podemos hacer. Entonces, bueno, tenemos ahí eso. Aquí, bueno, aquí solo, que aquí se le llamó no delta de t, sino g de t, ¿verdad? Una señal g de t que es igual al delta de t, pues su transformada g mayúscula de f. El escalón unitario también para ponernos de acuerdo, es una señal pues, que vale 0 para t menor que 0, vale 1 para t mayor que 1, ¿verdad? Tiene una relación con el pulso unitario, y es que el pulso unitario como tal, aquí se ve, es la integral del delta de t, ¿verdad? Nada más que se mantiene, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? En el tiempo. Entonces, es eso, y entonces la derivada de es el delta de t, ¿verdad? Tal vez así es más fácil de verlo. Cuando yo tengo el pulso unitario es así, entonces si yo le aplico la derivada de eso, la derivada de la pendiente, ¿verdad? Entonces, aquí la derivada es infinita, ¿verdad? La derivada es infinita, entonces cuando yo voy a graficar eso, entonces de la gráfica es simplemente esto, ¿verdad? Entonces así como uno es la integral, el otro es la derivada. Otro mundo ahí. La transformada de Fourier del uso ¿verdad? Entonces está definida como un medio de delta de t más 1 sobre J2πf. Tiene esa característica, es una característica pues, particular, ¿verdad? Que tiene estas que son asíntotas, y luego un delta de t que va para arriba, ponderado a un valor de un medio. Eso es manejo pues, de señales, el normalito, digamos. La señal senoidal base, que la vamos a estar utilizando mucho, creo que aquí estamos claros, una amplitud, una frecuencia, un ángulo, la transformada de Fourier, ¿verdad? De esa señal es igual a la amplitud entre 2, ¿verdad? Y para el coseno, pues el delta, ¿verdad? En frecuencias, mira, aquí nada más, tal vez por ahí tengo que precisar la imagen, que aquí le llamamos F0 y aquí FC. En realidad todo es F0, digamos. Podría ser F0. Y eso también F0. Simplemente de cómo se le llaman. Cómo se le llaman a las señales. Pues es el nombre, pero es la misma transformada. Entonces que estemos de acuerdo con eso. Y si fuera una señal seno, también, ¿verdad? Que la diferencia es que el seno pues empieza por acá. La diferencia es que uno de sus valores es negativo, ¿verdad? El de frecuencias positivas. Tener muy claro que cuando se le ponen más,
¿verdad? Hace referencia a las señales que van aquí hacia la izquierda y con un menos hacia la derecha. Eso es importantísimo ahí a nivel de señales, y así es como se ve. Es una señal que se dice que está en cuadratura, por eso tiene un J, pues por ahí, que es relevante. Entonces, eso es bueno chequearlo ahí. Tengo que cambiar también, esto es F0, digamos, nada más para que sea congruente. Luego, señal exponencial compleja, ¿verdad? Es una señal de este tipo, a la E, a la J, ¿verdad? 2pi F0 sobre T. Entonces, esa señal la usamos montones, ¿verdad? Es una de tantas señales que se utilizan, que en el tiempo, pues su valor real es así, ¿verdad? Su valor imaginario también es senoidal, ¿verdad? La magnitud de la señal es simplemente el valor que tiene ahí de magnitud, y el ángulo es lineal. Entonces, eso es recordarlo. La amplitud y la fase, ¿verdad? Entonces, eso es relevante, y bueno, eso es lo que tenemos ahí. Ahora, lo que se llama la señal de muestreo desnormalizada es la función SA. La función SA viene del origen de la función delta de t, nada más que la función SA en el tiempo es una función hecha por un cuadrito, ¿verdad? Siempre con un área igual a 1, entonces esto es bajarle la altura y empezarle a dar grosor. Entonces de ahí sale la función SA, por eso también se le llama función de muestreo. Está definida como 1 en 0, ¿verdad? Aquí, y como sen de t sobre t, fuera de eso. Entonces tiene esa forma característica. El área bajo la curva es igual, así como está, es igual a pi. Y los valores donde se hace 0, lo que se llaman las raíces de la función, ¿verdad? Están dadas en tiempos t igual k pi, ¿verdad? Entonces donde k es un número entero, positivo o negativo, entonces me da todos estos valores aquí. Esos valores son relevantes para señales, entonces tenerlo por ahí es una señal que se usa mucho, entonces por ahí aparece. La transformada de Fourier, entonces el pulso cuadrado. Esto es un par de transformada, entonces nos podemos ir para un lado o para el otro, ¿verdad? En este caso, esta está en el tiempo, esto es en frecuencia, a veces es al revés, ¿verdad? Para el pulso cuadrado en el tiempo, esto es en frecuencia. Entonces, eso sí tienen que saberlo manejar. El pulso cuadrado representado así, ¿verdad? Por el simbolito pi grande que me habla del pulso cuadrado. Ahora, aquí me faltó algo. Esta se le llama la señal de muestreo desnormalizada porque es como la función más general. Aquí esta es la normalizada. Normalizada simplemente es que se divide entre sí. Tengo que agregarle ahí esa parte. Esa normalizada es lo mismo, nada más que al hacer eso, digamos, la señal es lo mismo, digamos, pero el área bajo la curva da 1. Esa es la normalización. En el caso, pues, anterior, el área bajo la curva da pi, ¿verdad? En este caso da 1. Eso es todo. El resto es exactamente lo mismo, digamos. Y la transformada de Fourier, pues, se ve de esta manera. Hacer esa división, pues, cambia un poquito, pero nada del otro mundo. Esto es como para que lo tengan ahí a mano, y eso es porque hay definiciones que a veces son un tanto distintas. Entonces, por eso es que se les están dando aquí, digamos, para que las tengamos, estemos claros. Señal rectangular, lo que les decía, ¿verdad? Señal rectángulo, que a veces la ponemos así aparece en algunos exámenes. Entonces, al dárselas acá, es para que las tengan,
y ya en los exámenes no se les van a estar dando, digamos, porque es que eso es algo que nos pasaba. Como habían definiciones distintas, siempre cuando venía una señal de estas, había que escribir en el examen, recuerde que la señal es tal, ¿verdad? Entonces ya con esto tenemos una referencia común y así es como vamos a trabajar. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Esto es un pulso rectangular, ¿verdad? Amplitud unitaria y base unitaria. También esto vale 1, va de -1, -1,5 hasta 1,5. Ese es el pulso rectangular, esa es su definición. La amplitud del pulso lo podemos cambiar. O sea, podemos escalar esto, si multiplicamos por A, pues ya el pulso vale A, y también la base la podemos cambiar, ¿verdad? Si la dividimos entre T, ese es el ancho que va a tener. Entonces, veamos, este de aquí, lo que hace referencia es al pulso, donde ya el pulso es más bien del tipo T, y aquí amplitud A, ¿verdad? Entonces, saber cómo escalarlo es importante. La transformada de Fourier, para este caso que es más general, pues aquí está, ¿verdad? AT, Sinc, FT. Recuerde que Sinc es la función SA. Entonces, aquí está, ¿verdad? Con sus valores, aquí están sus raíces y demás. Entonces, tomen esto como referencia. Hay señales que esta es la transformada, más adelante los vemos, y cuando eso ocurre, a veces hay preguntas que se hacen con sus puntos en cero, entonces hay que estar revisando ese tipo de cosas. Entonces, ya tiene la referencia común, ¿verdad? No hay que irse a buscar libros y que a veces un libro me dice una cosa, otro otra, y no porque estén mal, sino porque, por ejemplo, están los casos de las normalizadas y las no normalizadas, y a veces son casos especiales que están dando, entonces uno como que se desorienta un poquitillo. Luego, tenemos la señal triangular, también una forma particular, la señal tri, de esta manera, ¿verdad? Aquí está, entonces una señal triangular acá. La base es 2. Amplitud es 1, ¿verdad? Centrada en el origen. Y luego, pues, la podemos mover, ¿verdad? Le cambiamos la amplitud, multiplicamos por A y la base es 2T. Lo cambiamos así, ¿verdad? Entonces, eso también que lo tengan claro. Su transformada de Fourier. Entonces, ahí está dada de esta manera, ¿verdad? Entonces, puede jugar uno con esta señal y tener aquí el par de transformada. Esto es porque, bueno, especialmente los últimos 2 semestres creo que se han utilizado algunas definiciones de este tipo, entonces, nada más para ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y no tener una gran variedad de definiciones de señales que después ustedes los pierden. Bien, y ahí termina esta parte. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda al respecto? Ok, entonces, de ahí cerramos esa parte. Ahora lo que corresponde es iniciar el otro tema que tenemos, que es el de procesos aleatorios y estocásticos, que es un tema que es una parte repaso y algunas aplicaciones, creo yo, o debería ser repaso del curso de probabilidad y estadística, hay muchas cosas que se repiten de ahí. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Tenemos semana y media para esto. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Generalmente pues, se ve rápido porque mucho yo lo veo como repaso. Bueno, es que no es que yo lo veo, es que es de repaso. Si ustedes ven, los libros de probabilidad siempre tienen una descripción de señales probabilística. Hay una sección siempre a veces le llaman probabilidad, a veces procesos aleatorios estocásticos, a veces procesos estocásticos, nada más varía mucho. Primero, ¿por qué ver señales de este tipo? Básicamente porque la información es impredecible, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que podemos decir de entrada es que la información
no es determinística. O sea, yo no puedo predecir la información con absoluta certeza. No hay ninguna función que me diga esta señal va a valer tanto en tanto tiempo. Porque si no, no tendría sentido. Volvemos al asunto aquel de que si no, no es información, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja con las señales? Entonces, con las señales lo que se hace es que trabajan desde el punto de vista probabilístico. Yo sí puedo decir que son señales de información que tienen una probabilidad de estar entre tales y tales valores. Hay una probabilidad de que un bit sea 1, una probabilidad de que un bit sea un 0, si hablamos de bits, ¿verdad? Es una probabilidad muy simple. Si estuviéramos hablando con señales o sea, que tienen mayor cantidad de símbolos, no unos y ceros, pues hay más probabilidad, ¿verdad? De que sea uno u otro. Entonces, pues si yo estuviera trabajando, por ejemplo, con una señal de 4 niveles, 1, 3, 4, ¿verdad? Y son los símbolos 0, 1, 2 y 3, pues, ¿cuál es la probabilidad de que haya cada símbolo? ¿Verdad? Se pueden hacer estudios probabilísticos y demás. Y a partir de ahí, probabilidad de potencia, de señales y demás. Entonces, ese es el motivo por el cual esto siempre es súper relevante. Muchos de los procesos simplemente no son predecibles desde el punto de vista determinístico, sino estadístico, ¿verdad? Y especialmente estocástico, que después vamos a hacer la definición precisa de lo que es el método estocástico, o las señales estocásticas, que difieren ligeramente con una señal aleatoria. Están muy relacionados, pero hay alguna diferencia sutil por ahí que tomar en cuenta. Entonces, pues, en ingeniería, lo que les decía, ¿verdad? Todo el tiempo usamos ecuaciones para resultados exactos. Pero en el mundo real es difícil obtener números exactos. Principalmente por trabajar con fenómenos físicos que están sujetos a variables impredecibles. La cantidad de variables, ¿verdad? En un fenómeno no permite, ¿cómo se llama? Predecir valores exactos en variables analógicas. Y nuevamente vuelvo a aquel asunto, ¿verdad? Por más de que una señal estemos diciendo que es digital, se transmite con señales analógicas, ¿verdad? O sea, mentiras, que cuando transmitimos una señal y decimos, es un pulso binario que transmite ceros, 0 voltios y 5 voltios, ¿verdad? Uno quisiera que sean 0 y 5 exactos, pero eso no ocurre. Las señales tienen alta variabilidad. Entonces se llenan de ruido, por ejemplo. Entonces uno encuentra que las señales primero no son planas, tienen ruido. Entonces son señales que andan por acá, ¿verdad? Y tienen variaciones así. Entonces, cuando un equipo está muestreando, está determinando el valor de una señal, él lo que hace es que toma una muestra en particular, ¿verdad? Los equipos, recuerden o tengan un presente, no ven como nosotros las señales, ¿verdad? Y como con los ojos, ¿verdad? Que nosotros vemos por dónde va la señal y demás, ¿verdad? No hacen. Ellos simplemente toman una muestra de valor en el tiempo y ya. Y entonces esa muestra tiene una tasa de variabilidad. Y lo que tenemos es una probabilidad de encontrarla alrededor de cierto valor. Entonces, por eso es que lo vemos así. Y eso aplica para todo, ¿verdad? Y es que son demasiadas las cosas que pueden afectar las señales. Entonces, pues tenemos todo eso. Entonces, por ejemplo, hay una señal de ruido, de voltaje, ¿verdad? No podemos caracterizar el ruido determinísticamente. Lo que podemos hacer es hablar de la probabilidad de que el ruido obtenga valores. Entonces, por ejemplo, el ruido suele variar alrededor de 0 voltios, entonces hay una probabilidad muy alta de encontrar ahí, ¿verdad? Los valores se distribuyen probabilísticamente alrededor y hay probabilidades de que sea valores positivos y negativos. Entonces, eso es una característica común. ¿Puedo asegurar el valor exacto de una señal eléctrica? Pues no. La respuesta es no, ¿verdad? No puedo hacerlo. Lo que puedo hacer es asegurar la probabilidad de que su valor se encuentre en un rango de valores o determinar un valor promedio. Eso sí se puede hacer.
Entonces, eso es lo que se puede trabajar. Entonces, dependiendo del tipo de señal, se trabaja con uno u otro acercamiento, ¿verdad? Que sea de mayor valor. Entonces, por eso es que utilizamos de probabilidad. Y ahí viene la teoría de probabilidad. Entonces, vamos a hacer algunas definiciones aquí, como les decía, aquí vamos. Son repasos. Si tienen duda de lo que sea, me preguntan, ¿verdad? Me detienen el momento que sea. Entonces, bueno, la probabilidad pues está basada en la frecuencia relativa de ocurrencia determinada, ¿verdad? Por teoría, axiomas matemáticos. ¿Qué quiere decir la frecuencia relativa? Bueno, ¿cuántas veces ocurre un fenómeno en el número total de observaciones que yo hago? Básicamente es eso. Entonces, que si yo estoy observando, por decir algo, quiero determinar la frecuencia, la probabilidad que una letra en un texto en español sea la letra no sé, M, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Agarro un texto en español, empiezo a contar todas las letras que hay, empiezo a hacer todo el conteo y entonces determino el número de M's que aparecen entre el total de letras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que llamamos la probabilidad. Entonces, es la frecuencia relativa en que ocurren las M's entre el total de letras. Y obviamente, para que eso sea bueno, la muestra tiene que ser más grande y demás, ¿verdad? Eso me da la frecuencia o la probabilidad de ocurrencia de la letra M, y así con cada uno de los eventos. La teoría de probabilidad, pues es el modelado de fenómenos, ¿verdad? Cuya salida está sujeta a mecanismos de probabilidad. Entonces, ahí está la teoría, ¿verdad? Las señales determinísticas definidas de manera exacta se definen al 100% como señales senoidales y demás, mientras que las señales aleatorias, en inglés random signals, no es posible predecir su valor, ¿verdad? Pero sí la probabilidad de que tengan ciertos valores o que estén en rangos de valores. Y se dice que tienen un grado de sorpresa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la voz humana, energía, ruido, interferencia, datos. Muy pertinente para el área de comunicaciones. Ahora, la probabilidad, entonces se puede abordar, usualmente se dice que desde dos puntos de vista. Uno, la frecuencia relativa de ocurrencia, ¿verdad? Que es lo que yo les decía. La probabilidad de que ocurra un evento, es la veces que ocurre ese evento entre el total de experimentos, se suele decir, o de ocurrencias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso anterior yo definía A como que aparezca el número M, ¿verdad? Entonces, el número de veces que ocurre, el número M, no, la letra M. Entonces, el número de veces que aparece M entre la totalidad, que sería N, ¿verdad? Me da la probabilidad. Desde ese punto de vista, es lo que llamamos, pues, probabilidad. Entonces, esa es una manera. La otra manera es con lo que se llama teoría de conjuntos, ¿verdad? La teoría de conjuntos se suele aplicar cuando los experimentos no son repetibles y la descripción basada en axiomas matemáticos. Entonces, ahí los vamos juntando. En realidad, de las dos podemos construir. Lo que pasa es que la frecuencia relativa es muy buena, ¿verdad? Y coincide con la teoría de conjuntos, pero la teoría de conjuntos puede elaborarse para experimentos no repetibles. No siempre podemos estar haciendo estadísticas, pero a veces de ciertas observaciones podemos conocer cosas. Y bueno, cuando el experimento es repetible, bueno, ambos acercamientos pues concuerdan, ¿verdad? Entonces, ya sea por este lado o por este otro, pues tenemos lo que llamamos probabilidad, que eso es relevante. Entonces, a nivel de conjuntos, ¿de qué hablamos? Una colección, ¿verdad? Agrupación de objetos, elementos de una misma categoría. Entonces, un conjunto A, ¿verdad? Definido como aquí los que están en rojo, ¿verdad? Un conjunto B, otro conjunto, ¿verdad? Dentro del espacio total. La unión de eventos, el simbolito,
aquí para que lo recuerden, ¿verdad? Un A unión B, entonces la suma de los dos, el complemento bueno, aquí del evento B es B, todo lo que no sea B, ¿verdad? Que esté por fuera. Entonces tenemos ahí. Eso es lo que tenemos en ese caso. Y luego acá, los negados, usualmente aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la unión de A negado y B negado, de lo que no es A y lo que no es B. Entonces, básicamente está ahí, ¿verdad? Entonces, el negado de ellos sería la intersección, ¿verdad? Que está ahí. A negado, unión B, entonces es B con lo que no es A. Entonces es la intersección de ellos. El evento conjunto, la intersección, ¿verdad? Aquí con el simbolito, entonces la intersección que está ahí entre ellos. Y bueno, aquí un A negado, unión B, que sería todo lo que no es A en unión con B. Entonces, bueno, algunas definiciones simples, digamos, que andan por ahí para recordar. En cuanto a espacios y eventos, ¿verdad? El espacio de muestreo es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento. Y, ¿verdad? Todos los resultados pueden estar dentro de acá. Luego tenemos un evento, es un punto de muestreo sencillo, ¿verdad? De uno de ellos. Entonces los puntitos aquí son los eventos, ¿verdad? Y uno los saca ahí. Un evento elemental es un punto de muestreo sencillo, ¿verdad? La diferencia es que el elemental es solo uno, el evento podría ser un conjunto, ¿verdad? Es un grupo de ellos. O sea, yo podría definir, mi evento es que ocurra tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, el evento seguro es el espacio de muestreo completo porque la probabilidad de que ocurra algo ahí es total, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un evento, si yo estoy transmitiendo bits, son unos y ceros, entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener un 1 o un 0? Desde el 100%, ¿verdad? Voy a tener uno o el otro. Entonces, ahí se tiene eso. Un evento imposible es un conjunto nulo de soluciones, o sea, algo que nunca va a pasar. Estoy transmitiendo unos y ceros, o sea, 0 y 5 voltios. ¿Cuál es la posibilidad o la probabilidad de obtener 30 voltios? Entonces, se supone que no pasa, menos de que caiga un rayo o algo así. La exclusividad mutua, ¿verdad? Si dos eventos no pueden ocurrir juntos, es cuando son mutuamente excluyentes. O sea, ocurre uno, ocurre el otro, pero no simultáneamente. Caso de transmisión binaria, un 1 un 0, ¿verdad? No puede llegar un 1 y un 0 al mismo tiempo. Es uno o es otro. Y el evento, ¿verdad? Puede ser discreto, como cuando es los ejemplos clásicos de lanzar dados, o continuos, ¿verdad? Cuando son señales. Eso es lo que tenemos ahí. La probabilidad simple, entonces, simplemente es eso, ¿verdad? El número de veces que ocurre un evento A en n pruebas. Eso es todo. De manera estricta, pues, n debería tender a infinito, ¿verdad? Uno no puede hacer una probabilidad basado en muy pocos experimentos. Necesita muchos experimentos para que sea generalizable, ¿verdad? Que no les pase como esas cosas que andan ahí, ¿verdad? A veces con, no sé, ¿verdad? Ahora con todo el tema de la pandemia y todo, la gente que dice, no sé, a mí me dio COVID y no me pasó nada. Saber el COVID es falso. Bueno, porque a uno sea asintomático no quiere decir que todo el mundo sea asintomático. Yo no puedo generalizar, tengo que hacer una estadística en toda la población, ¿verdad? Incluir a los que sí les da algo y gente que lamentablemente fallece, de si le afecta, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí hay probabilidades de complicaciones y demás. La probabilidad P, ¿verdad? Es una función que asigna un número no negativo a un evento A en un espacio S, creo que aquí se va entendiendo todo, que satisface lo siguiente.
es un número que está entre 0 y 1, ¿verdad? Porque siempre m tiene que ser menor o igual que n. Aunque bueno, un m igual a n es un poco tonto, ¿verdad? Porque es una probabilidad del 100%. Cuando yo tengo una probabilidad del 100% no tiene mucha gracia, ¿verdad? De calcular esa probabilidad porque es un evento seguro. Pero bueno, tiene que estar ahí. La probabilidad de que ocurra algo dentro del espacio de muestras tiene que ser del 100%. Y la probabilidad de A unión B es la probabilidad de la suma de los dos si son mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes es que no tienen intersección, ¿verdad? Cuando no tienen intersección se ve así. Y estas son como las propiedades básicas que tenemos ahí de probabilidad. O las condiciones, digamos, los axiomas de la probabilidad. Ahora, propiedades que son derivadas de las anteriores es el complemento de A, ¿verdad? Es 1 menos la probabilidad de A. Un evento nulo, ¿verdad? Es algo que nunca va a ocurrir. Si no son mutuamente excluyentes, pues uno se va a encontrar con que tiene un evento A o B. Y entonces, si uno simplemente hace la suma de los dos, va a sumar 2 veces esta área. Entonces hay que restar la intersección, ¿verdad? Porque esta es la probabilidad de A intersección B. Entonces uno tiene que restar una vez esto. Porque cuando yo sumo este y este, sumo esa área 2 veces. Si tengo M eventos posibles, ¿verdad? Desde A hasta M, y son mutuamente excluyentes, pues es simplemente la suma de ellos me da 1, ¿verdad? Si son todos los posibles eventos, todo lo que puede ocurrir. Ok, ven que todo esto es así como mucho repaso. Yo asumo que son cosas que ustedes ya aquí pues conocen, que tienen por ahí. Y bueno, ya ahí tenemos que empezar con otras cositas. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, entonces, si no hay, ya son las 9:20. No les robo más tiempo, vamos bien con todo y ya pronto podemos empezar por ahí a hacer algunos ejercicios, algunas cosas, para ir poniendo más interesante. La primera parte es bastante teórica, como les decía, pero ya por acá podemos ir haciendo pues, algunos cálculos, algunas cosas más divertidas. Entonces, bueno, ahí que les vaya bonito, se cuidan y nos hablamos para el jueves. Que estén muy bien, que tengan un bonito día. Ok, igual, gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.